los 140 miembros de Trinca, ¿no? Trinca se fundó en el año 2015 lo fundó Rafael Candanedo, que es nuestro dictador. Y lo cierto es que hemos desarrollado múltiples foros. Somos un centro de discusión y análisis de los problemas nacionales. Tenemos nuestra misión, nuestra visión, tenemos los valores, sobre todo el respeto a las opiniones contrarias y realmente aspiramos a ser el think tank de referencia de Panamá. La reunión de hoy es muy importante, se van a tocar temas que son muy sensibles, lo va a moderar Modesto Tuñón y espero que realmente todos queden satisfechos, ¿no? Trinca significa saberes, así que en idioma indígena. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Carlos Ernesto, nuestro presidente del Tintán. Modesto, ¿tienes audio? No, no escuchamos a Modesto, así que no lo escuchamos. Así que bueno, yo quiero darle la bienvenida, mientras él arregla el audio, quiero darle la bienvenida. 10 minutos de atraso, siempre somos puntuales en estas conferencias. Ahora la Academia de la Lengua dice que mejor es webinario, aunque está bien webinar, no hay problema. El doctor Testa, quiero pues darle la bienvenida, ha creado mucha expectativa y de manera particular, y se lo digo también a todos los que están aquí, tenemos personas de varios países, este es un foro internacional y quiero de manera bienvenida, estamos emitiendo desde Panamá, bienvenida a todas las personas que no son de Panamá, también que están en este momento con nosotros interesadas en este tema y ojalá podamos establecer vínculos con personas de otros lugares, de otros países. Ya nosotros estamos transmitiendo esta sesión virtual a través de los que quieran. Jorge, dale la dirección para si quieren decirle a alguien más allá, por favor. Sí, en el Facebook que estamos transmitiendo en vivo, acabamos de iniciar la transmisión hace 2 segundos a través de la página de Los Merachos. Así se escribe, Los Merachos. Ajá. Ahí lo voy a poner en el chat. Sí, por favor, Los Merachos, para si ustedes quieren decirle a otras personas que sigan. ¿Modesto? No. Adelante, Modesto. No, no se escucha, Modesto. Me parece que el micrófono del profesor Modesto está apagado. Ajá. Aparece como apagado. El micrófono está encendido, pero no se escucha lo que dice el profesor Modesto. Ahora está apagado. El profesor Modesto tiene que abrir el micrófono. No se le escucha al profesor Modesto, profesor Candanedo. Ya. Bueno, entonces... Hay exposiciones en inglés. Se van a hablar en inglés, lo que no sé si va a tener traducción por el mismo, pero bueno. Ojalá se pueda resolver eso y les presento pues a nuestro expositor principal que nos va a hablar pues sobre estas herramientas que todos aspiramos sobre la pandemia dentro del marco de la educación ambiental. Doctor Testa, bienvenido, muchísimas gracias que esté con nosotros. Muy buenos días a todos y todas. Veo muchos nombres conocidos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y le damos las gracias al profesor Candanedo y al profesor Tuñón por esta invitación en momentos donde el ambiente y la educación ambiental tienen un eje transversal en todas nuestras vidas. Iniciar, todo problema ambiental puede ser visto de diferentes puntos de vista, de diferentes aristas. Un geógrafo ve el problema ambiental distinto, como lo ve un sociólogo, como lo ve un forestal, y nosotros queremos abordarlo desde el punto de vista del educador ambiental, de este conjunto de ciencias ambientales que convergen en la parte andragógica y pedagógica que es la educación ambiental.
hay un hecho histórico que siempre nos ha llamado la atención, como nosotros lo enfocamos. Y salimos del punto esencial de lo que es ambiente. Ese concepto, esa palabra, cómo es manejada. En los diccionarios, inclusive el de la Real Academia de la Lengua, manifiesta que ambiente es todo lo que nos rodea. Sin embargo, desde el punto de vista de la educación ambiental en el siglo XXI, nos dice que ambiente primero soy yo y entonces todo mi entorno. Ortega y Gasset, en el año 1916, en su famoso libro Meditaciones del Quijote, manifestaba que yo y mi circunstancia, sí, más de 100 años después, vemos que es la definición más exacta de lo que es ambiente. Cuando nosotros nos referimos, inclusive a la palabra medio ambiente, cognitivamente tú lo asocias al recurso solamente natural y tratas de omitir o soslayar la parte de la persona o el ser social. Esto lo traigo a colación por lo siguiente. El concepto de educación ambiental siempre lo referimos a finales de los años 60 o principios de los años 70. Sin embargo, en un estudio realizado, vimos que la primera vez que se menciona el concepto de educación ambiental es a partir del año 1948. En una reunión que hubo sobre la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se manifestaba de que teníamos la necesidad de una educación para la conservación de la naturaleza. Entonces, un galés, Richard Preischer, manifiesta que estábamos omitiendo la palabra o el concepto social. Es decir, las ciencias naturales con las ciencias sociales, entonces es lo que hablamos de ambiente. Entonces, el ser humano, de una vez que separa el concepto de ambiente y lo deja solamente en el recurso natural, entonces no hace la sinergia. En la década de 1970, ya entonces el concepto sí viene a tomar mayor fuerza en 1972. Retrocedo nuevamente para el año 1948 y por qué se deja a un lado el concepto de educación ambiental como un conjunto de ciencias naturales y ciencias sociales. Porque habíamos salido de la Segunda Guerra Mundial y el modelo de producción y consumo tenía que estar por encima de los recursos naturales. Es decir, todo lo que tenía que ver con la explotación del medio natural tenía que estar al servicio del ser humano sin ningún tipo de control. Y eso es lo que se llama la revolución verde. Hoy día nosotros, todos los que estamos aquí, por lo general estamos educados dentro de la filosofía y el concepto de producción y consumo de la revolución verde. Ya nuestros hijos, ojalá que mantengan una educación basada en lo que es el desarrollo sostenible. Pero volviendo a la década de los 70, acabamos de cumplir 50 años del Día Internacional de la Madre Tierra. Cuando Nelson Gaylor catalizó esa idea, él manifestaba que había 3 aspectos muy importantes para dedicarle un día al planeta. Algo importante que siempre me llama la atención, ¿por qué nosotros los llamamos al planeta, el planeta Tierra, cuando su mayor superficie está cubierta de aguas? Entonces ahí sale un principio bastante antropocéntrico. Y los 3 conceptos que manejaba Gaylor eran, primero, una sobrepoblación en el planeta. Pero en 1970 nosotros, si acaso, llegábamos a 4.000 millones de habitantes. Hoy día somos 7.000 y tantos millones de habitantes. Es decir, ese problema no ha sido resuelto. Otro de los graves problemas
era el caso de la contaminación. Seguimos consumiendo más, estamos sobre una economía lineal y generamos muchos residuos, tanto líquidos como sólidos, y qué hablar sobre la parte del CO2. Otro de los aspectos era la pérdida de la biodiversidad. Y para todo es sabido, sobre todo en países tropicales o de los llamados tercer mundo, que el problema de la biodiversidad se ha ido acrecentando. Entonces, no se ha podido resolver en 50 años. 50 años que ni siquiera nos íbamos a imaginar que nos íbamos a encontrar con una pandemia, con una población humana que no puede salir, y la que se ha tomado la calle ha sido en algunas medidas la fauna, sobre todo aparte silvestre. En 1975, realmente con la Carta de Belgrado, viene a formalizarse lo que es la parte de educación ambiental. Pero en 1977, en Tbilisi, es cuando realmente es el lanzamiento a que la educación ambiental deje de ser un principio filosófico y llegue a la acción. Ahí también hay que recordar mucho a quienes hemos seguido un tanto a Paulo Freire cuando habla de una pedagogía de la acción. Igual es una educación ambiental para la acción, para ser abordada de una manera dinámica, concreta. Ya antes de llegar a 1987 con el informe Brundtland, donde nace el desarrollo sostenible, quiero hacer referencia a que, sobre todo en los países de América Latina, nace el concepto de ecodesarrollo. Y eso que buscaba, de que los recursos naturales que estaban siendo explotados de una manera descontrolada, fuera llevándose de manera armónica con la parte económica. Entonces, en 1987 sí nace lo que es el concepto de desarrollo sostenible basado en el informe Brundtland. Y hay tres factores elementales. Lo primero yo hablé del factor o del recurso social y el recurso natural. Y ahora se suma el recurso económico buscando ese equilibrio. 5 años después, en 1992, entonces empezamos a hablar de una educación para el desarrollo sostenible. Y esto crea una controversia. ¿Cuáles son? Si bien es cierto, la educación ambiental es un proceso que busca la sinergia entre el recurso natural y el recurso social, María Novo, en España, que es la precursora de la educación para el desarrollo sostenible, entra en contradicción con algunos autores de nuestra América Latina, como es González Gaudiano, que él manifiesta que la educación ambiental no debe ser exclusivamente para el desarrollo sostenible. La educación ambiental debe ser también para la biodiversidad. Y la segunda, y quién lo apoya en ese concepto, la canadiense Lucy Sauve, que plantea de que hay más de 20 corrientes de educación ambiental. En ese sentido, nosotros también podemos hablar de una educación para la adaptación al cambio climático, una educación basada en la biodiversidad, en países donde el recurso marino costero es amplio, que necesita ser regulado. También podemos hablar de una educación para la conservación del recurso natural. Bueno, entonces, aterrizando ¿para qué nos sirve la educación ambiental? La educación ambiental siempre ha estado en permanente acompañamiento con el ser humano. Por supuesto que no se manejaba el concepto. Desde que los países empezamos a dividirnos de una manera políticamente a través de lo que son las provincias, empezamos a omitir todo lo que la educación o el concepto o la relación con la naturaleza habíamos omitido, que es las cuencas hidrográficas. Nuestros países son ricos en agua, en producción de agua, excepto algunas regiones quizás del sur de América. Entonces,
nosotros cuando hablamos de una educación para el manejo integral de la cuenca hidrográfica, estamos refiriéndonos a que no solamente es un asunto de la seguridad, de la búsqueda de la seguridad hídrica, sino un balance de todo lo que es la actividad humana en armonía con el ambiente natural. Entonces, también requerimos una educación para la biodiversidad y la vida silvestre, respetando sus espacios. Mire, hoy día la pandemia que nos azota tiene una relación con la zoonosis, es decir, enfermedades transmitidas en alguna forma por animales silvestres. Entonces, mientras nosotros tengamos un grado de respeto, de educación, de compromiso con la biodiversidad, entonces también tendríamos ese balance. Ya le había hablado sobre la educación para la adaptación e inclusive para la mitigación del cambio climático, la forma de generar tanto CO2. Hay muchos especialistas. Aquí estoy viendo a Mirta Benítez, que es una de las especialistas en la parte esta de adaptación, sobre todo al cambio climático. Otro de los aspectos importantes para la educación ambiental es el consumo responsable. Parece que hemos perdido conexión con el expositor, profesor Candanedo. Sí, yo sé, pero ahora no, nadie tiene audio. Dime una cosa, ¿tú me puedes mandar el currículum aquí por correo? Por este WhatsApp, para mencionarlos. ¿Aló? Hola. Sí, le A escuchamos, ver. profesor, le escuchamos. Sí. Está acá en el Zoom. Se cayó profesor Martín Testa la perdió conexión conexión. del doctor Testa. Sí. Ajá. Bueno, yo tengo aquí al profesor Tuñón. Tuñón. ¿Aló? Sí. Bueno, lo que decía Tuñón no sigue sin audio, Tuñón. ¿Es así? ¿Tuñón? Correcto, está sin audio, Bueno, profesor Tuñón. vamos a lo que a mí se me ocurre es lo siguiente, es que podamos escuchar a los comentaristas y si cuando recupere el audio, el audio el del Zoom, pues, el doctor Testa, entonces allí pues continuamos con él o él hace alguna recomendación. Primero que para mí es súper, o sea, es muy extraordinaria la información que él nos ha aportado de toda la corriente. Dice la canadiense que hay 20 maneras de ver la educación ambiental. Él nos ha expuesto pues una de las que él plantea, donde es una, como él dice, es un cruce, ¿no? Con todas las distintas disciplinas, y ya íbamos por el tema del cambio climático, el tema del consumo, que es uno de los asuntos que a mí también me llama la atención, el tema del consumo, cómo consumimos más de lo que necesitamos y cómo eso significa el tema de los desechos de todo tipo. Bueno, yo quisiera ahora invitar a algunos de los comentaristas que nos habían prometido participar. No sé, está aquí el del Salvador, comentarista del Salvador, ¿cuál es el nombre? Buenas. El Salvador se llama Gandhi, pero no lo vemos aquí, profesor. No está Gandhi. Y la señora Belice, bueno, ella es China. Hola. No le escucho. Sí, adelante. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, si usted puede hacer alguno de los comentarios o lo que usted quiera decir sobre la exposición del doctor Testa. Bienvenida. Buenos días, gracias. Para mí, la educación ambiental, sí estoy de acuerdo con que ha dicho, él ha dicho que es un proceso
Y esa estoy de acuerdo yo porque es un proceso que como nosotros, como la gente de diferentes países, podemos trabajar juntos para que nosotros podamos tener una idea más qué es la educación ambiental en el Mesoamérica. Así que el educación ambiental es bien importante para todos los países y también no solo para nosotros, pero para que las otras personas que no son parte de un programa de ciencia o parte de, o por ejemplo, una persona normal que no es para el ambiente o algo así, pero nosotros le tenemos que dar conocimiento para que ellos sepan qué es el ambiente y qué es la educación ambiental y cómo nosotros y ellos pueden ser parte de un programa mejor para el país. Sí, y de los aspectos, China, ¿qué usted destaca de lo que él ha señalado? Por ejemplo, el tema, lo que ha ocurrido desde el 70, esta parte, por ejemplo, el aspecto, cómo se ha agregado pues biodiversidad, el tema de la zoonosis, que justamente hoy está de alguna manera en la palestra, porque se dice, y bueno, no estamos tampoco, no hay total certeza de eso, que el virus es por la transmisión de los animales. ¿Cuál es su perspectiva? Para mí, yo creo que yo he escuchado el video que mandó un doctor. Él ha dicho que la pandemia hace la misma cosa como que nosotros hacemos en el ambiente. Así que yo estoy de acuerdo que la pandemia sí los puede afectar con el ambiente porque, perdón, ahorita. La escuchamos, adelante. Sí, adelante. Adelante. ¿Sí? El doctor Martín ya también recuperó la Así es. transmisión, así que ya lo tenemos Ajá. aquí. Sí. Bueno, doctor Martín, adelante. Sí, bueno, entonces estaba hablando sobre el aspecto del reciclaje, que era la medida con la que nosotros podíamos. Problema con el audio. No. Y ahora con todo fue todo. Ahora se fue todo, se congeló, mira. Sí, parece que lo volvimos a perder. Sí. Bueno, escuchábamos a China. China, adelante. Hola. Sí, adelante. Sí, sí, lo que estuve diciendo es que con la pandemia nosotros hacemos lo mismo que estaba diciendo el doctor, desechos sólidos, líquidos, y la cosa es que nosotros tenemos que tener un conocimiento mejor de nuestro ambiente para que nosotros podamos saber cómo nosotros y nuestras actividades sí dañan el ambiente. Y la cosa con la educación ambiental, yo pienso que es bien importante que nosotros como gente del ambiente podemos dar la información a la gente, pero no solo eso, es para continuar a hacerlo y también para ver cómo nuestros programas y nuestras vinculaciones y elementos que hemos puesto está trabajando, porque no podemos poner algo para enseñar a la gente sin ver si es productivo o no. Muy bien. Muchísimas gracias, China, por sus comentarios. Y me gustaría mucho aprovechar, si todavía no está el doctor Testa, aprovechar para preguntarle sobre estos aspectos, cómo se ven en Belice, cómo se atienden en Belice, que tiene una población que no sé, no llega a 1.000.000. Háblenos un poquito de eso, por favor. Hola. ¿No? Sí. Sí.
Pregunta primero. El aspecto de lo que mencionó el doctor, ¿sí? Sí, algunos de los aspectos, exacto. Ok. Para Belice, nosotros tenemos un ministerio que se llama Ministerio de Agricultura, Pescas Forestales y Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, que es un ministerio grande. Y abajo de ese ministerio hay diferentes departamentos. Por ejemplo, hay departamento del ambiente, departamento de pescas, departamento forestal. Y lo que pasa aquí en Belice con la educación ambiental es que ese ministro es el ministro que va a dar la educación ambiental en cualquier parte del país, será adentro del país o afuera del país, o también nosotros tenemos programas que se puede hacer en nuestro país y también porque somos parte de comités de diferentes lugares en Mesoamérica. Nosotros damos nuestra información a otros países para ver si ellos lo pueden usar o pueden ver cómo se puede usar en sus países. Y para Belice, nuestro ministerio, tiene esos departamentos y en esos departamentos hay una unidad de sensibilización y esa es la unidad donde yo estoy y divulgación porque es la unidad de sensibilización y divulgación pública. Así que cuando nosotros conseguimos información del ambiente o sería de reciclaje, sería de la basura o basura, desechos sólidos, desechos líquidos, toda esa información nosotros en esta unidad conseguimos esa información, le ponemos en algo que la gente pueda entender y con eso ahora con la pandemia, las escuelas, porque uno de nuestros retos es que nosotros tenemos que dar la información a las escuelas y las universidades y otras organizaciones. Y ahora con esa pandemia, las escuelas y las universidades están cerradas para ahora y estamos viendo cómo podemos todavía dar nuestro programa de educación ambiental en un foro. Y ahorita estamos planeando hacer 3 foros aquí en Belice para dar esa información y cómo nosotros podemos mover de esta pandemia a el futuro. Porque con esa pandemia sí hemos mirado el efecto en cada país. Por ejemplo, en Belice nosotros no tenemos bastantes casos, en total era 18, pero por nuestra población es pequeño, así para nosotros es bastante. Y lo que está sucediendo es que las personas están consumiendo más de lo que tienen que consumir. Así que nosotros tenemos que ver cómo podemos no tener un problema de usar más recursos que no necesitamos. Así que este foro sí les va a ayudar a ver cómo podemos mover de esta pandemia hasta el futuro. Así que estoy alegre de ser parte de eso y a ver cómo otros países pueden hacer y poner algo impuesto para que la educación ambiental todavía sea bien importante en esta pandemia. Muchísimas gracias, Chaini. Es Chaini Rabul, ella es de Belice. Muchas gracias por su testimonio. Y quiero invitar a Marta de Spain, ella es de Cuba. Adelante, Marta, ¿está por allí? Ok, la participación de ella la vamos a hacer vía compartir un video, así que voy bueno, entonces a compartir ya lo el tiene. video. ¿Y, sí, ya lo tengo. ¿y el doctor Testa está? Ya. Ajá. Sí. Bueno, escuchemos a Testa mientras vas preparando la intervención de la profesora Marta de Spain. Okay. Testa, adelante. Sí, bueno, para ir culminando esta parte de la idea, es que también era una educación para el consumo responsable y con la gestión integral de residuos. Vivimos en una sociedad, como habíamos hablado, de la Revolución Verde, donde la economía es totalmente lineal. Entonces también se busca que la educación ambiental contribuya a una economía circular, donde el concepto de reciclaje sea realmente algo concreto. Otro de los aspectos que debe apuntar la educación ambiental es una educación para la participación ciudadana y una ciudadanía ambientalmente educada.
Esto tiene que ver mucho con la colega de Belice sobre abordar o integrar la educación ambiental en los centros educativos, que es realmente lo que es la modalidad o el ámbito de la educación formal. Pero también tenemos que fortalecer lo que es la educación no formal a través de las organizaciones no gubernamentales, a través de los medios de comunicación y la principal, que es la educación informal, que nace de la primera institución educativa, que es la familia. Aquí el valor de la familia como un agente de valores, como un agente educativo, se ha ido perdiendo por la globalización y la modernización de la educación, y que la dejamos solamente en manos de la educación, de los educadores formales. Nosotros pasamos más tiempo recibiendo educación informal en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en los medios de comunicación, que en los centros educativos. Entonces, hacemos leyes, hacemos marcos jurídicos en la educación ambiental y le dejamos toda la responsabilidad, por lo general, en América Latina y el Caribe, en los ministerios de educación, y omitimos el papel beligerante que tienen que tener los ministerios relacionados con la parte de ambiente formal. Entonces, la educación ambiental también debe incurrir en lo que es la era del conocimiento. Nunca en los 50 años del Día de la Tierra se había digitalizado tanto la información. Entonces, requerimos una educación ambiental que utilice los medios de comunicación digital, las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, la tecnología para el empoderamiento y la participación ciudadana. No podemos quedar en la educación ambiental solamente en los libros. Debe ser una acción permanente y cotidiana. Por eso, espacios como este para el debate, para nuestras ideas, son necesarias, y no solamente en momentos de una pandemia, sino debe estar en la palestra diaria de los estados, de los gobiernos, de los grupos políticos, inclusive de las organizaciones no gubernamentales, aunque sean sociales, tienen que abordar el aspecto del ambiente como una sinergia de las ciencias sociales con las ciencias naturales. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo al doctor Martín Testa por sus reflexiones. Yo creo que aquí hay muchos artículos, muchos enfoques que pueden tratarse. Quiero darle la bienvenida a Ilsa Bernal, que está aquí con nosotros. Ella es compañera de Trinca y es una leona. Una leona, es la presidenta de uno de los clubes de leones de Panamá, el Club de Leones de Arraiján. Bienvenida. Y Duna Salamín, que es de nuestro grupo también. Ella está en este momento temporalmente viviendo en Estados Unidos, acá en la parte de la Florida. Yo quiero ahora solicitarle a Jorge Vega, agradecerle también que él está al frente de la conferencia junto con Abel Vergara, para que veamos la participación de la profesora Marta Despain. Ella es de Cuba y mandó su presentación en video, así que vamos a escucharla. Adelante. La destrucción del medio ambiente ha proliferado desde hace décadas y se ha agudizado ante acelerados cambios científicos, tecnológicos, productivos y de servicios, muchos de los cuales, si bien significan adelantos, también han representado crecientes consecuencias nocivas para la seguridad del planeta y de la vida humana. Sumado a esto, el desconocimiento, así como actitudes negligentes y egoístas, requieren atención para mejorar la calidad de vida, la protección y conservación de la naturaleza y garantizar la seguridad y prosperidad del hombre.
hay que valorar aspectos que ayudan a comprender la necesidad de cambios individuales y colectivos y saberes encaminados a favorecer una educación ambiental comunitaria y muy participativa, partiendo de que si bien un empoderamiento comienza con la valoración que las personas hacen de sí mismas, la construcción del poder se logra con la comunión de todas ellas, en la participación activa del desarrollo local. La educación ambiental, definida en la Estrategia Ambiental Nacional de Cuba, correspondiente al año 1997, es un proceso continuo y permanente que constituye una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que en la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de valores, se armonicen las relaciones entre los seres humanos y de ello con el resto de la sociedad y la naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos y culturales hacia un desarrollo sostenible. En nuestro país tenemos un trabajo muy profundo y sistemático desde un marco institucional con niños y jóvenes, pero es necesario continuar trabajando con los adultos, que son a quienes más les cuesta cambiar de actitud y comportamientos frente a este tema. La pandemia del coronavirus, que ya ha causado devastación y dificultades inimaginables, ha detenido casi por completo nuestro estilo de vida. El brote tendrá consecuencias económicas, sociales y medioambientales muy profundas y duraderas en todos los rincones del planeta, y ante nuestro país ha tenido voluntad política y una respuesta de la máxima dirección del país y de la población para enfrentar este nuevo reto. Y a medida que pasemos de esta respuesta de crisis de la etapa de reconstruir mejor, debemos tener en cuenta las señales ambientales y lo que significa para nuestro futuro y bienestar, porque la COVID-19 no representa en absoluto algo comprometedor para el medio ambiente. Por lo que es muy importante aplicar la ciencia para que los comunitarios entiendan los impactos de sus acciones y conozcan cómo priorizar la problemática ambiental que los afecta. Cuanto mejor gestionemos la naturaleza, mejor gestiona la salud humana. Un apoyo importante en nuestro plan de recuperación post-COVID debe ser llegar a un marco ambicioso, medible e inclusivo. Y floreciente es una parte fundamental del sistema que sustenta nuestra vida. Los gobiernos han de considerar como un servicio público urgente y básico la gestión de los residuos médicos, peligrosos y domésticos durante la actual pandemia de la COVID-19, como guantes, mascarillas o materiales de protección infectados, entre otros, esenciales para la salud comunitaria y la integridad del medio ambiente. En Cuba, estos desechos son manejados teniendo en cuenta la generación, separación, identificación, clasificación y manejo, así como su almacenaje y transportación, tratamiento y aplicación de la ciencia, y aplicación y uso de nuevas prácticas, y la elevación de una cultura ambientalista de todas las personas de la comunidad en sentido general. También se destaca la existencia de otros aspectos asociados que incluyen la desinfección, la protección y capacitación del personal vinculado a esta tarea. Este es un buen espacio para transmitir un mensaje para que tanto ciudadanos como políticos actúen. Hay que conocer, hay que entender lo que está sucediendo para que todos nos involucremos y enfrentemos esta crisis mundial. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle mucho a la señora Marta Despain. Ella nos ha hablado de la educación ambiental en Cuba. Ustedes vieron allí al fondo estaba la foto del Che Guevara y adelante la bandera de Cuba. La señora Despain, interesantísimo los puntos, cómo se ve en Cuba
la educación. Yo he tomado algunas notas y algo que me llama mucho la atención y creo que está en este momento allí es ese cruce entre educación ambiental y educación sanitaria, que creo que está en el trasfondo de toda esta conferencia y de alguna manera fue mencionado por China y también por el doctor Martín. Doctor Martín, a propósito, él tiene maestría en educación ambiental en la Universidad de Barcelona y también es doctor en educación por la Universidad Autónoma de México, doctor. No, por la Universidad de Baja California. La Universidad de Baja California, una universidad Al oeste de México. mexicana, sí, una universidad mexicana, doctorado también. Y ahora quiero invitar al señor Gandhi Montoya, con ese nombre, qué bueno, Gandhi. Yo soy pro Gandhi, perdonen la infidencia. Y si está por allí, Abel, Jorge, ¿está Gandhi? ¿No? Sí, sí, lo tenemos aquí, le estamos abriendo el micrófono. Sí. Bueno, quiero darle la bienvenida desde este foro que estamos emitiendo desde Panamá y que ya tenemos 50 personas participando. Yo en realidad soy moderador emergente porque quien debía estar moderando es el profesor y queridísimo amigo Modesto Tuñón, pero bueno, está sin micrófono. Y quiero invitar en este momento a Gandhi Montoya desde El Salvador. Adelante, buenos días. Muy buenos días. Gracias a todas y a todos por esta invitación y sobre todo por poner en perspectiva un tema que a nivel de toda Latinoamérica, creo yo que es un tema que hoy más que nunca reviste relevancia en el sentido que pues hay una necesidad fuerte de generar conciencia, ¿verdad?, en la población, en los ciudadanos, y eso solo se logra a través de una adecuada y permanente educación en términos ambientales. Las relaciones entre la pandemia, todo lo que estamos sucediendo y los aspectos ambientales en el sentido de las conexiones que hay y los orígenes naturales de esta crisis, hay que poner en perspectiva, ¿verdad? Y repensar un poco cuál es el nivel de educación que se está dando sobre estos temas, ¿ya? Y no solamente a nivel de sistemas educativos, ¿verdad?, sino que en lo particular, y yo represento a una entidad regional de Centroamérica y República Dominicana, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, la CCAD, que forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana, conocido como SICA. Creemos también que la educación ambiental tiene que ir más allá de los sistemas educativos y educar sectores. Hay que educar sectores productivos sobre su implicación, la implicación de su actividad económica, ¿ya?, con respecto a los recursos naturales, ¿verdad? Cómo mi industria, cómo mi actividad productiva, cómo mi actividad económica influye en el ambiente. Momentáneamente con el expositor, profesor Candanedo, creo que ahí está de nuevo. Adelante, don Gandhi, ¿nos escuchan? Sí, sí, los escucho. ¿Me escuchan ustedes a mí? Perfecto, adelante, profesor. Ok, les mencionaba que hay que sacar un poco el tema de la educación ambiental para educar sectores productivos, ¿verdad?, por la importancia que su misma actividad económica tiene y la incidencia que tiene en los recursos naturales. Hay un alto impacto de las actividades productivas en los recursos naturales, en la biodiversidad, pero los sectores muchas veces, y es al menos lo que nosotros desde la CCAD hemos identificado, ¿ya?, no hay un nivel de conciencia lo suficientemente alto para saber cómo mi actividad productiva, cómo mi industria impacta
en la naturaleza, impacta en los recursos, impacta en la biodiversidad, ¿ya? Cómo produce deforestación, cómo produce la eliminación de mantos acuíferos, cómo produce la fragmentación de hábitats, cómo elimina biodiversidad. Entonces, la educación ambiental, de la manera que la estamos viendo desde la CSAD y el SICA, tiene que ir más allá, ¿ya?, de los sistemas educativos y ampliarse e incluir la educación a sectores, ¿verdad? Porque parecería de que por ser ya sectores bien establecidos y con cumplimiento de las normas ambientales, ellos están conscientes de estos impactos, pero no es así. Una cosa es el cumplimiento legal y otra cosa es la conciencia de cómo realmente ciertas actividades o dentro de la cadena productiva de un sector impactan en determinados momentos en los recursos naturales. Entonces, el esfuerzo consideramos que debe de ir por ese camino. Sí, a nivel de la región, hemos identificado que cada uno de los ministerios de ambiente tiene bien fortalecidos sistemas de educación ambiental. Tenemos aquí a Shani, que es parte de una red no solo de comunicadores ambientales de Centroamérica y República Dominicana, sino también en el marco de un esfuerzo más amplio, que es la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental. Se ha integrado una red de educadores ambientales de Mesoamérica. Y son esos esfuerzos los que queremos seguir impulsando. Otro aspecto es cómo vinculamos la educación ambiental con la comunicación, ¿verdad? Hemos identificado en la última reunión que se tuvo de la red de comunicadores ambientales de Centroamérica y República Dominicana, que en algunos casos, en los ministerios de ambiente, el departamento o la dirección de educación ambiental está separada, obviamente, del área de comunicación, pero no necesariamente articulan o coordinan los esfuerzos para trasladar a los diferentes públicos mensajes y otros contenidos que ayuden no solo a divulgar, no solo a informar, sino también a generar conciencia y educación. Entonces, creemos también que hay que fortalecer una relación entre los sistemas o las metodologías y los procesos de educación ambiental que desde los gobiernos se están impulsando. Jorge, a ver si me escucha. ¿Perdón, se me escucha? Sí, prosiga. Ok. Vincular los procesos de educación ambiental con los procesos de comunicación y apoyarse mutuamente en las herramientas que cada uno tiene para fortalecer las respectivas áreas. Se puede hacer una mejor comunicación ambiental apoyado en los contenidos y en las metodologías de educación ambiental y viceversa. La educación ambiental se puede ver fortalecida de las herramientas y tecnologías de información y comunicación. Entonces, queríamos dejar un poco esos dos enfoques, ¿verdad? Por un lado, cómo ampliamos la educación ambiental a educar sectores, que es importante educar sectores productivos, actividades económicas, para que tengan un mayor nivel de conciencia. Y la otra, cómo vinculamos la educación ambiental con la comunicación para fortalecer generar conciencia en la población. Bueno, quiero agradecerle muchísimo a Gandhi Montoya por su participación. Gandhi es comunicador profesional, que también es consultor en materia de comunicación y está vinculado pues también como bien ustedes pueden deducir de las cosas que ha señalado, a la comunicación ambiental. Me gustó muchísimo tu participación, Gandhi Montoya, y quiero desde el profesor Modesto ya tiene audio, profesor Candanedo. Sí, bueno, excelente. Modesto, hola Modesto. Hola, muy buenos días y perdone todas estas complicaciones técnicas. No te preocupes, Modesto. Quiero solo aprovechar para darle mi saludo
a la licenciada y profesora Marta Despain, que ella nos está siguiendo por Facebook en Santiago de Cuba, donde reside. Así que un saludo a ella, y ella pues aparte, ya escuchamos su intervención por el video. Ella trabaja en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba y es máster en manejo integrado de zonas costeras y también es licenciada en geografía y técnica en educación ambiental. Así que un saludo hasta Cuba a la señora Marta Despain, a quien agradecemos mucho su intervención. Modesto Tuñón, adelante. Muchas gracias, buenos días a todos y nos complace tener esta cantidad de público que le interesa los temas de educación ambiental. La exposición del profesor Martín Testa nos ubica específicamente en cuál ha sido la trascendencia histórica que ha tenido el tema de la educación ambiental y cómo ella se introduce en esta cultura ambiental. Fundamentalmente hay que hablar de que los seres humanos en su desarrollo han estado vinculados a un entorno natural y han tenido la posibilidad de transformar ese entorno para su beneficio. Sin embargo, en la medida en que eso se ha ido produciendo, esa cultura de producción, esa cultura de creación, esa cultura de utilizar lo que está a su alrededor para beneficiarse desde diferentes puntos de vista e incluso productiva y económicamente, les ha hecho olvidar un poco que pese a que ese medio es el que le da las formas de vida, hay que construir una relación con ese medio y eso es lo que ha faltado. Entonces hemos tenido un desarrollo de una cultura en la producción de las cosas más simples, como es utilizar el barro para hacer figuras, utilizar el barro para hacer materiales, utilizar la vegetación para la alimentación, pero no se ha tenido una visión de la sostenibilidad que se requiere para poder continuar con esos medios de vida. Entonces, esta exposición del profesor Testa nos ubica, digamos, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista filosófico, en una dimensión en la que tenemos que ahora construir o buscar la manera de utilizar un conocimiento para poder comprender con mayor profundidad cuáles son los valores que tiene la naturaleza que tenemos enfrente y que por lo general no la entendemos desde ese punto de vista. Yo creo que lo planteado por Chani desde Belice nos ubica muy claramente en cómo en ese país, en ese pequeño país que está en un costadito de América Central, se desarrollan tareas que ubican y que permiten al Ministerio de Ambiente poner a todos los demás, vean la importancia que ella plantea. El ministro, el responsable del ministerio, es quien se encarga de la educación ambiental en otras áreas de la actividad en ese país. Y vemos cómo en Cuba está íntimamente vinculado el tema de la educación ambiental con los procesos que se cumplen y las relaciones con su medio ambiente. Y acá la participación de nuestro amigo Gandhi de El Salvador nos ubica en la íntima relación que debemos sostener, que sostiene la educación ambiental con la comunicación y cómo mutuamente se benefician para llegar a la comunidad y para hacer que la gente adquiera conciencia fundamentalmente de esa asimetría que históricamente ha existido entre los grupos humanos y digamos, los recursos naturales, es decir, la conservación del suelo, la gestión del agua, la conservación, el manejo de los desechos, así como comprender precisamente lo que ha constituido el cambio climático y las formas como la naturaleza
ha intervenido a partir del calentamiento global y digamos los fenómenos que han ido surgiendo y que terminan afectando a la comunidad y a los grupos humanos, a las sociedades, y como hemos visto, llegando un poco más allá en forma extrema, este tema de la pandemia del coronavirus, que tiene una escala global. Por primera vez, la población mundial es consciente de un problema que tiene una dimensión tal que puede llegar al planeta. Bueno, originalmente hubo una situación en que los recursos naturales se desbordaron, o el mal manejo de los recursos naturales se desbordó, y llegamos a este punto. Como diría el expresidente de Uruguay, José Mujica, una de las cosas que necesitamos aprender es conocer, educarnos y tener una relación de mayor armonía con la naturaleza. Un poco por ahí creo que va el asunto, y vamos a abrir para que el público participe y nos dé sus propias visiones. Sí. Rafael. No, yo hablé. Ya. Bueno, abrimos a ver, Jorge, si el público quiere intervenir. Bueno, si alguien gusta hacer alguna pregunta, alguno de los participantes nos levanta la mano y los buscamos aquí en el video y les abrimos el micrófono. No sé si la señora Ilsa está indicando. Sí. Abrimos el micrófono a Ilsa Bernal. Gracias. Buenos días a todos. Qué placer poder saludarlos, y sobre todo en un tema tan interesante y que no va a perder actualidad nunca, y en el que la educación debe ser constante. Yo me pregunto muchas veces, ¿cuándo podremos pasar de la educación teórica a la tangible? Probablemente en nuestras comunidades a la gente no le interesa escuchar mucho, sino saber cómo eso va a beneficiarme de alguna manera. Cuando yo comencé el recorrido por las comunidades de Arraiján, una vez tomé posesión como presidente del Club de Leones, nos dimos cuenta que uno de los principales problemas de la comunidad son los desechos. Y no solo es enseñarle a la gente cómo pueden desechar adecuadamente la basura, sino que no tienen apoyo gubernamental, no hay un camión que entre y recoja la basura, entonces para ellos es mucho más fácil tirarla al río. Y eso nos trae, obviamente, consecuencias nefastas, pensando sobre todo que ellos están a orillas del Canal de Panamá. Y este es un problema muy grave, porque pareciera que no hay cohesión entre todos los involucrados. Por un lado, las escuelas, pero ya en las casas se les enseña otra cosa. Por otro lado, el Estado, el gobierno, quien no cuenta con recursos suficientes o no les interesa probablemente meterse más a fondo para poder colaborar. Entonces, ¿de qué manera sugerirían ustedes que pasemos de la teoría a lo tangible para poder ayudar a las comunidades? Adelante. A ver si el profesor Testa tiene alguna idea. Yo fundamentalmente siempre he planteado que cuando las poblaciones y las comunidades se organizan absolutamente para todo. Para los sábados tomar cerveza, para el deporte, para múltiples cosas, pero para lo único que no se organizan es para su realidad en la relación con los recursos naturales. Es decir, siempre se está esperando que venga el tanque de la basura, de que el gobierno mande al departamento de aseo, pero esa comunidad no se organiza internamente para ver cómo van a manejar sus recursos, sus desechos.
que es una condición que tiene que estar presente en cualquier núcleo de organización. Quiero señalar el aspecto, reforzar lo que había mencionado en algún momento, que la educación en la escuela, la educación formal debe estar en la mano con la educación no formal y la parte informal también, que tiene que ver con la relación de la educación comunitaria, como bien apuntó la colega de Belice. Nosotros requerimos de que dejar de ser un agente de consumo netamente. Estamos absorbidos por el mercado. Primero compro, luego existo. Entonces, como vivimos dentro de una economía lineal, que compro un producto y ese producto no sé de dónde viene, pero sí, tampoco sé a dónde va a llegar. Estamos hablando también de que debemos cambiar ese modelo e ir caminando a una economía circular. Fíjense algo, el solo hecho de hacer compostaje para nuestros jardines y para nuestros huertos comunitarios podrían bajar en la ciudad de Panamá y Colón hasta un 60% de materia que va a los vertederos o que va a espacios, como bien anotaba a nuestras cuencas hidrográficas y por supuesto después a nuestros ríos. Entonces una situación tiene que ir de la mano con la otra. Todos los días nosotros hacemos prácticas ambientales, todos los días. Algunas positivas, otras negativas. Por lo general siempre señalamos más la parte negativa, pero ¿por qué no resaltamos también la parte positiva que nosotros como seres humanos desarrollamos? No podemos estar aislados de nuestro entorno natural, no podemos estar aislados de nuestro entorno social, no podemos estar aislados de nosotros mismos. Y eso a expensas solamente de resolver nuestros problemas económicos, que al final nos pueden acarrear también una cantidad de desechos, como bien apuntaba Bernal. Tenemos también por aquí una pregunta de Paulina Veláztegui, que pregunta: ¿qué alternativas se pueden adoptar para continuar haciendo educación ambiental en el marco de la emergencia sanitaria y el estado de aislamiento que esto conlleva? Doctor Testa o profesor Modesto, cualquiera de los dos puede. El profesor Testa creo que puede hablar sobre eso, pero imagínense por qué, por ejemplo, en las comunidades no existen huertos comunitarios. Mire que la gente se preocupa por tener la cancha de fútbol, tienen el lugar donde tomar los traguitos, tienen otras áreas de entretenimiento, pero ¿cuántos de ustedes conocen una comunidad que tenga un huerto comunitario donde, por ejemplo, como acaba de decir el profesor Testa, la gente se haya organizado para recoger sus desechos, hacer compostaje y, por ejemplo, en ese huerto comunitario tener tomate, tener pepinos y tener otros productos que pueden ser un poco apoyo a la cocina de las comunidades y después repartir los productos? Es decir, eso requiere organización, pero también un alto componente de educación. En referente a la pregunta de Paulina, que Paulina, dicho sea de paso, ella es el punto focal de formación ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Queremos señalarles que en algunos minutos yo había mencionado de utilizar el espacio de la era del conocimiento y la informática para llevar procesos educativos de índole ambiental. Las tecnologías de la información y la comunicación en estos momentos son en la modalidad, es el ámbito por excelencia para llevar mensajes positivos y sobre todo, ¿por qué no levantar
los valores ambientales que hemos venido perdiendo, producto de volvernos lo que había mencionado, un ente meramente de consumo, ente que solamente queremos producir para nuestros bienes económicos, no para nuestros bienes patrimonio natural. Todos nos preocupamos. Cuando digo todo, estoy mencionando alegremente, o tal vez estoy utilizando una figura literal, una hipérbole, que dejarle una cuenta bancaria a nuestros hijos, y por qué nosotros no nos preocupamos por dejar una cuenta ambiental, no solamente a nuestros hijos, sino también a la comunidad. En el caso, volviendo a la pregunta de Paulina, las tecnologías que hoy día son parte de nuestro instrumento, de nuestra estrategia para llevar una didáctica ambiental práctica, cotidiana, creo que debemos no solamente dejarla cuando culmine la pandemia. Debemos tomarnos las redes sociales y estos espacios para llevar este mensaje que al fin y al cabo nos beneficia a todos. Aquí hicieron una pregunta relacionada con pasar de la teoría a la práctica. Hay múltiples ejemplos. Hay un rincón, creo que se llama así, el pueblo El Rincón, en Herrera, donde hay un grupo de mujeres que se han organizado y se llaman Mujeres Protectoras del Manglar. Ellas todos los días salen a el manglar que está cerca de esa población, replantan, utilizan semillas o materiales para plantar mangle, pero en esas tareas también se dedican a hacer plantones de flores y logran vender eso, y allí hay un poco sostenibilidad en la medida en que, como parte del proceso que ellas desarrollan de mantener los manglares alrededor de ese poblado, en la costa cercana a ese poblado, también organizan o desarrollan una actividad económica con esos recursos naturales, y eso les sirve de beneficio a cada una de las casas. Uno va a ese pueblo y uno ve cada señora de esta que tiene flores y plantas que se venden, y que eso les permite, por un lado, invertir para el manglar que tienen a un costado, y por otro lado sacan elementos para reproducir esas plantas que ellas producen y que venden. Sí. Adelante. No sé si hay alguna otra pregunta. Que ¿no? Ya se nos acaba el tiempo. A ver. Había unas preguntas por chat, ¿no? Un comentario. Profesor, el expositor Gandhi Montoya desea intervenir. Adelante, Gandhi. ¿Me escuchan? Sí, Gandhi, se te escucha. Ok, solo, bueno, con una de los comentarios en el chat, en el sentido de que educación ambiental y comunicación son dos cosas distintas. Efectivamente, son dos cosas totalmente distintas, pero las dos forman parte de una estrategia de los ministerios de ambiente, de los gobiernos, de llegar a la población para tratar de generar un poco de conciencia sobre la importancia de proteger los recursos, los problemas ambientales. Entonces, mi sugerencia va más en el sentido de que existen oportunidades para que la educación ambiental se vea fortalecida utilizando herramientas de comunicación, ¿ya? Y, perdón, no tengo el video. Que la educación ambiental se vea fortalecida utilizando herramientas de comunicación, nuevas tecnologías o incluso algunas metodologías nuevas. Yo pienso que hay que pensar para llegar a la comunidad, sobre todo a las nuevas generaciones de jóvenes, las redes sociales, los celulares, todas las nuevas tecnologías son importantes como para repensar los contenidos y
y entonces apoyarse en esos aspectos de la comunicación. Y por su parte, siempre he considerado que la comunicación desde las autoridades ambientales debería de apoyarse mucho en los contenidos que se generan desde la educación ambiental. Porque los contenidos que se generan desde la educación ambiental son contenidos ya mediados por una metodología y validados, ¿verdad? Que pueden perfectamente convertirse en mensajes de comunicación, que pueden perfectamente convertirse en contenidos de comunicación, pero que muy poco se utilizan a la hora de hacer comunicación. Entonces, por ahí más que todo mi recomendación, no tanto el hecho de que sean la misma cosa, no lo son, pero sí apoyarse mutuamente la educación ambiental en la comunicación y viceversa, creo que podría fortalecer el esfuerzo común o el objetivo común de llegar a generar conciencia en la población. Gracias. Bueno, si hay alguna otra participación. Y antes de terminar, agradecemos la presencia acá de Don Gandhi en El Salvador, de Shani en Belice y el aporte en video de Marta de Spain de Cuba. Los tres con mucha experiencia en las políticas ambientales y en el desarrollo tanto de actividades institucionales como en su proyección con sus respectivas comunidades, y algunos de ellos, como Gandhi, por ejemplo, con una dimensión regional, no solamente nacional, sino regional, y que comprende perfectamente cómo han sido estos procesos en la región centroamericana. ¿Alguien más quiere preguntar? Decir, nos preguntan de Argentina, de Tucumán, si va a haber, Ernesto, si va a haber una grabación de este foro. Por supuesto que sí, usted nos la pide y además cualquiera de los que está aquí que esté interesado puede pedirla a través del correo electrónico y allí pues la hacemos llegar. Aparte, para que sigamos en comunicación, vamos para que anoten nuestras direcciones. Nosotros estamos en Facebook, Trinca, con K, Trinka, y además, en este caso hemos transmitido por el sitio, se llama Los Merachos, L-O-S y pegado M mayúscula E-R-A-C-H-O-S, que bueno, es un homenaje también al ambiente, a los merachos. Y ese es el sitio que maneja Jorge Vega, nuestro anfitrión. No sé, Modesto, si ibas a decir algo más, si no despido. Sí, ¿Ibas a decir algo? Sí, quería agradecer al doctor Testa, compañero de muchas actividades, además poeta, quien con su experiencia en términos de programas de capacitación y de educación ambiental nos ha traído unas ideas refrescantes sobre los temas de educación ambiental y nos ha dejado puntos para discutir sobre los impactos que puede tener y fundamentalmente cómo puede constituirse como herramienta para salir de la pandemia, como herramienta para un mejor conocimiento de esa relación que tenemos con los recursos naturales y con el entorno. Entonces, tanto su exposición central como los aportes específicos y los comentarios que han hecho tanto Gandhi como Shani y Marta nos dan una visión de conjunto de la importancia y de la dimensión que tiene la educación ambiental en términos de una cultura que quiere decir de aquello que se ha creado en nuestra mente y en nuestra conciencia en función de nuestra relación con lo que tenemos alrededor, que es el ambiente. Entonces, creo que debemos seguir construyendo eso. Hay puntos que se han dado aquí y es interesante y de suma importancia cuando se plantea que debemos pasar de la teoría a la práctica, porque muchas veces tenemos las herramientas, tenemos las perspectivas
actividades y cosas que se pueden lograr, pero que por lo general no llegamos a consolidarlas. Y ese no dejamos implica que necesitamos educación ambiental para llegar a ese punto. Esos serían mis planteamientos, y agradecer tanto al expositor como a los comentaristas por esta valiosa experiencia que hemos tenido en esta mañana. Modesto, yo quiero decir una palabra primero para agradecerte a ti por la iniciativa y decir que la iniciativa fue tuya. Tuvimos también el privilegio que tú pudieras moderar la conmemoración que hicimos a través de un foro similar del Día de la Tierra, el 22 de abril. Yo creo que es una materia que fascinante, importantísima, que ha recobrado muchísima actualidad y que pienso yo que lo que ha ocurrido hoy con las intervenciones de Marta, de China, de Gandhi, del doctor Testa y las intervenciones que ha habido, solo son un abrebocas para un tema que es fascinante, importantísimo, y que para personas como yo, que no soy conocedor ni estoy en el área, pues es de muchísima riqueza. Yo quiero agradecerles que hayamos estado, ya faltan 3 minutos, así que voy a hablar uno, hayan estado esta mañana. Quiero hacerlo en nombre de nuestro grupo Trinca, invitar a cada uno de ustedes para si quiere ser participante de Trinca. Tenemos un grupo de WhatsApp donde hay 140 participantes. Tenemos nuestras cuentas en redes sociales. En este momento quiero compartir con ustedes las de Facebook, tanto Trinca como Los Merachos, y quiero también decirles que, bueno, cada uno está invitado. Vamos a tener temas ambientales, tenemos muchos asuntos estratégicos. Esta es nuestro 10º foro virtual desde abril, en tiempo de cuarentena, y vamos a tener, incluso si les interesa, que creo que es muy bueno, vamos a tener un concierto el 22, estamos viendo cómo lo podemos hacer para donar, para recaudar, un concierto el 22 con varios grupos, uno de ellos La Cachamba, que es una orquesta de música tropical muy interesante en Panamá, de un estándar internacional muy bueno, y vamos a tener también este lunes la presentación de nuestra revista virtual. Hemos ido coleccionando muchos artículos, muchas posiciones que durante la cuarentena compañeros nuestros principalmente han tenido sobre lo que está ocurriendo, y distintos enfoques. Como decía Carlos Ernesto al inicio, somos un grupo multidisciplinario, distintas perspectivas de cómo ver lo que nosotros estamos viviendo, y hemos editado pues una revista virtual que también ustedes pueden tener oportunidad. La vamos a presentar el próximo lunes 11, creo que a las 11 de la mañana, así que ustedes están invitados. Vamos a hacer la invitación. Nos gustaría muchísimo que quienes por primera vez se han conectado puedan seguir vinculados a nosotros para, bueno, para hacer más llevadera esta cuarentena y este problema que, como se ha planteado aquí, no termina mañana, sino que vamos a tener que aprender a convivir con él. Entonces quiero pues mandarles un fuerte abrazo desde Panamá, decirles que en Trinca nos pueden encontrar cualquier idea, cualquier sugerencia. Muchísimas gracias, doctor Testa, Modesto, los comentaristas. Muy buenos días, y nos despedimos y desconectamos la transmisión. Un fuerte abrazo. Vamos a darnos un aplauso todos. Gracias a todos.